Bienvenidos nuevamente a la Escuela del Discipulado. Es un placer que nos estén acompañando en sus casitas. Espero que vayan por su cafecito. Nosotros ya nos servimos nuestro cafecito, nuestro jugo, para que disfruten junto con nosotros de la palabra del Señor, porque hoy nos trae un tema, como todos, muy interesante y vamos a empezar. En la semana que entra tenemos como tarea la porción número 11. Es importante que ustedes se pongan a trabajar en casa. ¿Por qué? Porque a través de escudriñar la palabra es como el Señor les va a hablar a cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, la tarea de la semana que entra es la porción número 11 y abarca del libro de Génesis, del capítulo 44 en sus versos 18 al 47. Del libro de Ezequiel, en el capítulo 37, de los versos 15 al 28. Del libro de Marcos, en su capítulo 14, del verso 32 hasta el capítulo 15, en su verso 5. La porción se llama "Y se acercó". Es importante que trabajen en su casita, de verdad, porque el Señor va a hablar conforme a su corazón y conforme a su dedicación. Y el día de hoy vamos a escudriñar Éxodo 23. ¿Por qué no puse verso? Porque este capítulo nos está exhortando o nos está haciendo un llamado a la justicia y a la honestidad. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es la justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿A qué se refiere ser justos ante los ojos de Él? ¿Qué es lo que demanda el Señor de nosotros para ser justos? Es muy diferente al concepto que nosotros tenemos de justicia, ¿sí? Y tenemos los puntos que se van a seguir, que es observancia puntillosa de la ley, estado de justicia, y dentro de este estado de justicia están los frutos de justicia y el estado correcto entre el hombre y Dios. ¿Cuál es ese estado el que Dios demanda para que nosotros ante Él seamos justos? Y pues vamos a continuar dándole la bienvenida a mis hermanos. Lili, bienvenida. Muchas gracias, Susi. Es siempre un honor y un placer estar aquí en este programa. Y grandes son las misericordias de nuestro Señor eterno. Y cada mañana Él nos da una oportunidad más para estar en el camino, para estudiar su palabra y para compartir con los hermanos. Estoy muy contenta de estar aquí. Bienvenidos. Y vamos a darle la bienvenida a mi hermano Yamir. Hola, Yamir. Hola, muchas gracias. Pues primeramente gracias a Dios porque nos vuelve a dar la oportunidad de estar aquí otra semana y sobre todo con un tema bastante interesante, impactante y sobre todo cómo Dios nos enseña a través de su palabra muchas cosas que de hecho a mí me recordó varias cosas de este año. Sí. Sí. Bueno, pues vamos a empezar. A mí me gustaría iniciar con lo que es el concepto de justicia del diccionario común. Dice que justicia es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Fíjense bien, dice que es un principio moral que inclina a obrar y juzgar. Pero, ¿en qué te estás basando para juzgar? ¿Cuáles son esos valores? ¿De dónde te estás apoyando para decir que son los valores que más conviene seguir? Porque hablamos de que, dependiendo del contexto en el que nos hemos desarrollado, a lo mejor para mí está muy bien golpear a mi pareja y ante los ojos de los demás a lo mejor no, pero yo estoy bien o mi familia puede decir que está bien. Entonces, ¿bajo qué normas te basas tú para que realmente puedas decir que estás siguiendo un valor realmente que te beneficia, un valor que realmente te está enriqueciendo? Y vamos a seguir con el concepto de justicia de los diccionarios hebreo y griego. En griego, de manera más, en un sentido más amplio, dice que es una justificación, es justicia, es un bien. Dice, hay dos connotaciones que dice que es un estado de aquel que es tal como debe ser, la rectitud.
o la condición aceptable para Dios, que es lo que yo les decía. O sea, ¿qué es aceptable para Dios? De una manera universal, el Señor nos habla en su palabra de muchas formas de justicia. Fíjense que cuando yo hablaba de justicia, yo me basaba en esta definición que acabo de leerles, ¿no? Pero cuando estuvimos estudiando esta porción de Éxodo 23, me di cuenta que para el Señor justicia son muchas cosas. Para el Señor justicia abarca situaciones en tu vida que a lo mejor tú creías que no era nada de justicia, o qué relación tiene de justicia, ¿no? Y lo vamos a ir viendo. Dice que universalmente es la doctrina sobre la forma en que el hombre puede alcanzar un estado aprobado por Dios. Les voy a dar las citas para que ustedes las escudriñen en su casa. Por el tiempo ya saben que nosotros no podemos leer todas las citas. Entonces es Hebreos 5:13. Y otro punto dice que el rey que tiene la aprobación de Dios y que hace que sus súbditos sean aceptables para Dios. Fíjense bien en la palabra cómo el Señor a través de los pasajes hemos visto la historia de muchos reyes y la historia de muchos sacerdotes que han caído, que se han desviado, igual los reyes a los que se les ha conferido poder para gobernar, ¿sí? Y hoy en la actualidad pues son nuestros gobernantes, son nuestros presidentes. Aquí pueden corroborar en Hebreos 7, del 1 al 3, y Mateo 5, en el verso 6, verso 10 y verso 20. Y lo que me llama mucho la atención es, en Mateo 6:1 dice, habla de integridad, virtud, pureza de vida, recto, corrección en el pensamiento, el sentimiento y la actuación. Grábense esto que les estoy diciendo porque es base fundamental de lo que estamos viendo hoy. Integridad, virtud, pureza de vida, recto, corrección en el pensamiento, el sentimiento y la actuación, ¿sí? Y nos da otras referencias opuesto a la justicia en Hechos 13:10 y 24:25, justos por el Espíritu en Romanos 8:23 y 14:17, caminando en el camino de la rectitud equivalente a un hombre justo en Mateo 21:32, de justicia que se manifiesta en beneficencia en 2 de Corintios 9:9. Hacer justicia, a vivir recto en 1 de Juan 2:29 y 1 de Juan 3 en sus versos 7 y 10. A vivir y dedicar la vida a la justicia en 1 de Pedro 2:24. Para realizar completamente lo que sea correcto en Mateo 3:15. Cuando se afirma de Cristo, de su perfecta pureza, moral, integridad y sensibilidad en Juan 16, en sus versos 8 y 10. Cuando se usa de Dios su santidad en Romanos 3, 5 y 25, y ahí nos está hablando de justificación. La justicia que Dios atribuye, lo que declara que es justicia, en Romanos 1:17, 3:21, 10, en su verso 3 y 4. A aquellos a los que Dios cuenta justo, en Romanos 3:22 y segunda carta de Corintios 5:21. La procedencia de Dios, es decir, se juzga, se imputa, en Filipenses 3:9. Todo esto son pasajes que ustedes deben de estudiar porque el Señor les va a hablar como nos ha hablado a nosotros a través de la palabra y nos ha aclarado muchísimas dudas sobre la justicia. Cristo es llamado como autor de la justicia en 1 de Corintios 1:30. Cristo como resultado para obtener la justicia, Romanos 10, 4:10. A la fe se le tiene en cuenta que la justicia se le atribuye o se reconoce en ella. Romanos 4, versos 3, 6, 9, 22. Gálatas 3:6. Y en un sentido más cercano el Señor nos habla
de justicia judicial. Esto es lo que está en Romanos 9:28 y es lo que vamos a ir escudriñando más adelante. ¿Qué es esa justicia judicial de la que nos habla el Señor? Hay otra palabra, que esto lo voy a decir más breve, que es griega también, pero nos habla de otro lado de la justicia. Dice que es correcto por implicación inocente. Grábense también eso, por implicación inocente. Es justo especialmente a los ojos de Dios y los elegidos una idea judía. Describe lo que está en conformidad con el propio ser de Dios, es decir, su voluntad como estandarte de rectitud. Por lo tanto, en posición vertical, no en horizontal. Recordemos que el horizontal, ¿qué significa? Igualdad. Igualdad y estar caminando ¿en qué? En la tierra, en nuestro propio pensamiento, seguir lo que yo creo que está bien. Y cuando volteamos hacia arriba en sentido vertical, es que yo me someto a la voluntad del Señor. Es reconocer la grandeza del que está arriba de ti. Ajá, así es. Y dice que en un sentido más estrecho, haciendo a cada uno de los suyos. El Señor nos llama para hacernos suyos, ¿sí? A través de la justicia. Y que en un estado judicial, dictando justas sentencias sobre los demás. Y entonces ahora sí, con esto que les dejo de tarea, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Lili. Sí, vamos a escudriñar a profundidad del término justicia. Y todo surgió porque estábamos estudiando juntos. Nosotros nos reunimos a estudiar previo a este programa y notamos que en diferentes versiones, cuando ustedes ven su Biblia, en diferentes versiones hay un título en los versículos. Y entonces, en Éxodo 23, revisen su Biblia y vean si hay algún subtítulo ahí. Algunos lo tienen, algunos no. Y vamos a ver, me di a la tarea de revisar varias Biblias y nos habla de la exhortación a la honestidad, leyes para hacer justicia, leyes de justicia y misericordia, un llamado a la justicia, legislación judicial, como decía Susana, la palabra judicial, principios de bondad y honestidad, la justicia, deberes con los enemigos y juicio para todos. Entonces nos dimos cuenta que Dios nos está llamando en Éxodo 23 algo muy profundo que ni siquiera acabamos de comprender porque solo vemos el término justicia como tal. Y entonces, como está en el pizarrón, vamos a ir escudriñando justicia en 3 ámbitos. El primero, la observancia puntillosa de la ley. Vamos a tomar solamente 2 pasajes muy interesantes y muy claros respecto de por qué solamente observar la ley no nos hace justos. Entonces vamos a ir a Filipenses 3, del 4 al 6. ¿Sí? Aquí nos está hablando Pablo, que da a conocer su linaje. Como saben, Pablo venía del linaje judío y había pasado todo o estaba cimentado en la ley. Él había hecho todo lo que la ley decía y en nombre de la ley estaba persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice, aunque también tengo confianza respecto a la carne, porque si alguno considera que puede confiar en la carne, yo más que él, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, tenía todo lo que se necesitaba para ser un hijo de Dios. Lo pongo entre comillas, ¿sí? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Él hacía todo lo que la ley decía. Sin embargo, estas cosas que eran pasado, eran ventaja para mí,
las he considerado sin valor por causa de Cristo. Y entonces aquí empezamos a escuchar cómo es la única manera que vamos a ser justificados. Lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ir rápidamente a Romanos 3, del 19 al 22, que nos dice: solo la fe justifica. Ahora bien, sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y el mundo entero sea hallado culpable delante de Dios. Porque ninguna carne es justificada delante de Él por las obras de la ley, porque el pecado fue dado a conocer por medio de la ley. Pero ahora, sin la ley, la justicia de Dios es revelada, y dan testimonio de ello la ley y los profetas. Porque la justicia de Dios, subrayo justicia, es para todo hombre mediante la fe de Jesucristo, y también para todo el que cree en Él, porque no hay distinción. Hemos visto esto varias veces en nuestros estudios y nos damos cuenta nuevamente que la ley no nos va a justificar, sino la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a un corte y regresamos para escudriñar la palabra justicia. Y regresamos para seguir escudriñando la palabra justicia. Y ya nos quedó claro que mediante la observancia de la ley y cumplir toda la ley, no vamos a ser justificados, sino por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver cómo entramos a un estado de justicia, o cómo es posible que estemos en un estado de justicia. Primero vamos a ver también en diccionarios comunes qué es hacer justicia. Hacer justicia es reconocer a una persona lo que le corresponde por derecho o mérito. Y hablabas, Susana, de la palabra judicial. Y ayer que estábamos estudiando, lo primero que me remitió es como a cualquier estado o nación que tiene 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El legislativo son las leyes, el ejecutivo es el presidente o quien ejecuta más bien, y en lo judicial me gustaría detenerme a leer también una definición de diccionario que dice que lo judicial es la facultad de administrar la justicia a través de la aplicación de leyes. Se resuelven litigios, se protegen los derechos y se hacen cumplir las obligaciones y responsabilidades. Vamos a tratar de ir poniendo esto en un hijo de Dios. El Poder Judicial son órganos o instituciones que se encargan de la aplicación de las normas jurídicas, como son los tribunales y los juzgados. La palabra tribunal, ¿a qué pasaje de la Biblia les refiere? Los tribunales. En Apocalipsis. En Apocalipsis. A los juicios. Entonces, nos dice que, ¿cómo vamos a llegar a este estado de justicia? Y es cuando el pecador arrepentido es justificado por la fe y entra en la paz del Señor. Vamos a ir a Filipenses 1, del 8 al 11. Porque Dios me es testigo de cómo los amo en el amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes crezca aún y sobreabunde por medio del conocimiento y el entendimiento espiritual. Aquí hay 2 cosas importantes para ser considerados justos. Primero tiene que haber esta fe, el amor a Jesucristo, y dice conocimiento en el intelecto y también entendimiento espiritual, para que disciernan, es decir, puedan diferenciar las cosas que convienen y sean ustedes puros y sin caída hasta el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia. Esta es una palabra muy importante. Frutos de justicia, que son únicamente por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y vamos a ver qué más nos dice la palabra acerca de los frutos de justicia. Si me acompañan a Santiago 3:17 y después a 1 de Timoteo 4:6. En Santiago 3:17 nos dice:
pero la sabiduría, ¿se acuerdan del pasaje antes que dice que esta sabiduría, la sabiduría del mundo, es terrenal, animal, natural y diabólica? Y entonces después habla de la sabiduría de lo alto. Y dice Santiago 3:17, pero la sabiduría que procede de lo alto es pura y llena de paz, dócil, obediente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin disensión. La palabra disensión quiere decir que hay una falta de acuerdo, una falta de aceptación o una falta de decisión o opinión, es decir, no estar pegado o de acuerdo, ir juntos con lo que se está creyendo, que tiene que haber total congruencia. Así es. Dice, voy a regresar, dice, llena de misericordia, de buenos frutos, sin disensión ni hipocresía. Y los frutos de justicia son plantados en paz por los que hacen paz. Lili, ¿te acuerdas que estábamos diciendo de cuando empezamos de que el concepto de justicia que leí no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ya? Así es. Porque la sabiduría del Señor es perfecta y estamos hablando de compasión, de bondad, en lo que tú dirías, que tiene que ver la justicia con la bondad, con el ayudar, con el ser buen hermano con el prójimo, o sea, ¿qué tiene que ver con la justicia, no? Así es. Nosotros tenemos que reconocer el pago que Cristo dio por nosotros y ahora en esa justicia nosotros tenemos que seguir el camino de la manera en que Él nos mostró. Dice 1 Timoteo 4, de 6 al 9. Si enseñas estas cosas a tus hermanos, serás buen ministro de Jesucristo que crece mediante las palabras de fe y por la buena doctrina que has aprendido. Por eso tenemos que estar muy alertas de que siempre estemos recibiendo palabras sin adulterar y corroborarla nosotros mismos para que nadie nos engañe. Dice, pero evita las fábulas insensatas de viejas y ejercítate en la justicia, porque el ejercicio físico solamente aprovecha por breve tiempo, pero la justicia para todo es provechosa porque tiene promesa para la vida actual y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada. Lili, ¿quién es la justicia? Porque de lo que estás hablando, dice que nos tenemos que apoyar en la justicia, que en todo momento tenemos que recurrir a la justicia. ¿Quién es la justicia entonces? Nuestro Señor Jesucristo. Habla de justificación, habla de derramamiento de sangre, habla que Jesús en la cruz, al derramar su sangre, nosotros somos justificados, ¿sí? Y a veces Lili y Yamir, por ese hecho tan hermoso que hizo Jesús, que Dios permitió que muriera su Hijo en la cruz, creemos o se ha distorsionado que ya soy salvo y que ya puedo hacer lo que yo quiera, que puedo darle vuelo a la hilacha, que puedo, como muchos ministros, como muchas personas que dicen, pues sí creo en Dios, pero a mi manera. Yo hago las cosas porque es a mi manera. Y es donde entra aquí la diferencia de cuando estás en pensamiento con Dios o cuando estás en tus propios pensamientos. Porque dice la palabra que nuestros pensamientos, lo dice Pablo, son como trapos de inmundicia. Entonces, no se puede comparar nuestro pensamiento que está tan limitado al pensamiento de Dios. Y Dios es el único que te puede dar el discernimiento y ampliar ese conocimiento y tu inteligencia a través de la sabiduría que Él derrama sobre ti. Así es. ¿Y cómo vamos a tener esa sabiduría si no estamos constantemente en arrepentimiento y en agradecimiento al Señor, reconociendo que es Él quien nos da esta sabiduría? Y porque por cualquier mérito propio humano, cualquier cosa que nosotros hagamos como personas, como humanos, no tiene ningún mérito ante Dios. Así es. No hay nada que podamos hacer, Él hace todo. Pero cuando estamos en el camino,
Entonces, y por fe creemos en el Señor Jesucristo y andamos ahí, entonces somos justificados. Y tú lo acabas de decir, por fe. El que tiene fe vivirá. El que no tiene fe morirá. ¿Por qué? Porque muchos judíos, muchos ortodoxos, siguen la ley mosaica y la quieren aplicar como si ellos pudieran. Entonces, ¿cuál fue el propósito de que muriera Jesús en la cruz? Si ellos quieren aplicar esa ley, ¿sí?, y se creen capaces de cumplirla, entonces, ¿qué mérito tuvo el que Jesús haya muerto en la cruz? Están demeritando ese sacrificio, exactamente. Entonces, yo por fe creo que el Señor Jesús murió en la cruz por mi pecado y que yo soy justificada de mi pecado, pero que día a día yo por fe descanso en el Señor y reposo en Él para que entonces mi diario caminar, porque sigo en esta carne que tiene esa simiente diabólica, sigo con mis concupiscencias, sigo, ¿cómo se dice?, librando la buena batalla, ¿sí?, a través de la palabra, a través de tener fe, a través de vestirme con la armadura que el Señor nos da. Y eso que tú leíste, Lili, de los frutos de justicia, habla de que el Señor, nos tenemos que vestir nosotros con esos frutos. ¿Y cómo es vestirnos? Es vestirnos de Cristo, pero muchas veces no lo entendemos, ¿no? ¿Y qué representa Cristo? ¿Qué representa Cristo? ¿Qué representa Cristo? La justicia. La justicia. Claro. Y la justicia viene de su Padre, viene de Dios, ¿no? Y dice también que el que descansa en justicia, fíjense bien, los que nos esforzamos en ser justos, pero de acuerdo a la justicia de Dios, reposamos, descansamos. Es diferente que cuando tú quieres hacer justicia por tu propia mano, cuando tú quieres o crees que lo que estás haciendo es justo. Yamir, perdón, pero tú nos habías comentado de un testimonio muy interesante y la verdad me gustaría que lo compartieras, por favor. Precisamente ayer que estábamos estudiando, me recordó a parte de mi testimonio que pasé este año. Y hace unos meses yo estaba en conflicto con una persona que yo creía que me quería hacer daño. Entonces en ese momento yo creía, yo actuaba, yo decía o yo me creía justo, pero conforme a mi pensamiento terrenal. Y yo hablaba con muchas personas y yo les decía, pero es que yo lo estoy haciendo bien, es que yo, según a lo que yo creo, esto es lo que es justo, yo estoy haciendo las cosas correctas, ¿no? Entonces, justamente cuando yo estudiaba para mi porción, es ahí donde el Señor me muestra cómo yo puedo ser considerado justo delante de los ojos de Dios, obedeciendo y cediendo mi voluntad. En ese momento el Señor me quebrantó y de hecho estábamos estudiando, el Señor me quebrantó y al yo caer de rodillas, yo le pedí perdón al Señor por haber usurpado un lugar que no me correspondía. Y de hecho, lo que mencionabas hace rato, tenemos un concepto muy erróneo de la justicia, porque creemos que la justicia es que a la otra persona tenga un pago por su maldad o por lo que esté haciendo, cuando nosotros tenemos que ser bondadosos y piadosos y misericordiosos con aquella persona. De eso se trata la justicia de Cristo. Entonces, en ese momento yo entendí muchas cosas y dejé toda esa carga que yo tenía, se lo dejé en manos de Dios, y que Él considerara si lo que yo hacía era justo o no era justo, sino que Él hiciera su justicia en ese momento.
Y se acomodaron las cosas de una manera impresionante que yo no encuentro otra explicación. Y de hecho le comentaba a Susi que hay personas que buscan y buscan explicaciones a todo lo que sucede, cuando a veces no hay. O sea, es la fe la que mueve todo eso. Y yo le agradezco mucho a Dios porque a pesar de todas las pruebas de este año, el Señor me ha enseñado mucho en cuestión de fe, y no solo en ese aspecto, sino en otros de mi vida que yo tenía como ciertas dudas, pero el Señor me empezó a mostrar que es por fe como uno tiene que avanzar. Y así como dices que por fe es como uno avanza, cuando nosotros entramos por fe en ese estado de justicia, es cuando el Señor empieza a derramar los frutos en tu vida. Y es como entonces tú puedes plasmar el carácter de Cristo a través de tu vida diaria. Pero es cuando tú por fe crees en la justificación, en ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz por tu pecado. ¿Sí? Solamente de esa manera es como nosotros podemos vestirnos de esa coraza de justicia, ponernos ese vestido y a través de nuestro testimonio entonces reflejar lo que son los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Así es. Sí, es decir, que el Cristo murió en la cruz por nosotros cuando nosotros éramos los que teníamos que pagar. Y entonces ahora nosotros vamos con nuestro hermano, el que nos ofendió, el que nos humilló, el que nos traicionó, el que nos lastimó físicamente o sexualmente o emocionalmente, y damos bondad, damos paz, paciencia, le damos amor, y entonces estamos realmente llevando frutos de justicia. Así es. Tenemos otro punto que es la relación del hombre con Dios. Estamos hablando ahorita de la fe, estamos hablando del testimonio, estamos hablando del ceder tu voluntad. Estamos viendo que la justicia o lo que yo creía que es justo no tiene nada que ver con lo que Dios nos dice que es la justicia. Me gustaría decirles que el hecho de que nosotros nos estemos volviendo justos no es por nuestras obras, no es porque nosotros somos muy inteligentes, es porque Dios así le place dar a cada uno de sus hijos lo que quiere. Y eso lo tenemos que tener muy bien en claro, ¿sí? Porque solamente Él dice qué fruto te va a entregar, qué regalo te va a poner en tus manos para que tú lo vayas, ¿cómo se dice? Multiplicando. Vamos a un corte comercial y continuamos. Y continuamos escudriñando la palabra justicia. Como les comentaba antes de irnos al bloque comercial, la justicia nos la da el Señor de acuerdo a la relación que nosotros tenemos con Él. Mientras nosotros buscamos más de Él y cedemos más nuestra voluntad, entonces el Señor, como les digo, va derramando sobre nosotros la justicia y otros dones y otras muchas cosas que el Señor nos quiere regalar a todos, no nada más a uno, a todos, ¿no? Y un ejemplo claro es el caso de Abraham, quien estuvo listo para recibir con gozo lo que Dios pudiera revelarle como su deber y hacía con alegría todo lo que Dios le ordenaba. Fíjense qué bonito. Él dispuso su corazón, fue obediente, lo escuchaba y hacía. Son las palabras que yo les decía al principio. Integridad, virtud, pureza de vida, recto, corrección en el pensamiento, el sentimiento y la actuación. En esta semana hemos estado viendo lo que es la vida de José. Y José, como Abraham, también refleja lo que es la justicia. ¿Por qué? Porque José fue igual como Abraham. Obedeció, pasó su proceso y obedecía, y obedecía, y obedecía, y obedecía.
Pero lo más importante es que en ese proceso, y que es la porción de esta semana, que era al fin, murió por completo al hombre viejo, y entonces inició en justicia su camino. Y es lo que quiere el Señor con nosotros. A eso se refiere nuestra relación con Dios. ¿Cómo debe de ser esa relación con Dios? Dentro de tus parámetros, como tú piensas, como tú crees que está bien lo que haces, o dentro del parámetro que es la misma palabra. Y no me voy a cansar de decirlo, pero todo lo que está aquí en la palabra, en la Biblia, todo se ha manifestado y se sigue manifestando. No hay nada oculto. Habla de lo que ustedes quieran o ni se imaginan de lo que puede hablar la palabra. Porque te habla de todo. Absolutamente, o sea, de todo. De agricultura, de médicos, de psicología, de psiquiatría. De economía. De economía, te habla también de... relaciones humanas. Y luego de ejércitos, de cómo... estrategias, negocios. O sea, de todo te habla. Entonces, de verdad... Y aparte, y matemáticas también. Todas las ciencias naturales, matemáticas, física, química. Todo, ¿no? Y aparte, hay algo muy importante. En la línea de la historia, la Biblia es un parteaguas. ¿Cómo se llama? Parteaguas. Parteaguas, ajá. Es un parteaguas, ¿por qué? Porque es tan importante que hablan del antes de Cristo y después de Cristo. Fíjense bien. Y hay gente que niega la veracidad de la Biblia. Hay gente que todavía se cuestiona si es verdad lo que está escrito aquí. Yo solamente te puedo decir que escudriñes la palabra, que le pidas al Señor fe, porque sin fe no vas a ver nada y no vas a escuchar nada y no vas a entender nada. Solamente pidiéndole al Señor y mostrando tu voluntad que estás cediendo, entonces el Señor de verdad te va a mostrar todo lo que tiene escondido y te va a dar, como a cada uno nos ha dado, de acuerdo a nuestro corazón, porque Él es tan bondadoso que nos da hasta de más, ¿sí o no? Nos da de más. Así es. Entonces, Yamir, ¿cuál es tu conclusión para el día de hoy? Vamos a leer Filipenses 3. Creo que es Filipenses 3 es el capítulo que nos resume todo lo que hemos hablado por completo, y lo voy a leer y voy a tratar de detenerme en cada versículo así de manera rápida para dar una breve explicación. Dice en el 1, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Esto quiere decir que nos cuidemos de aquellos que andan como perros. Recordemos que la Biblia habla de perros, o se refiere no a los perros domésticos de hoy en día, sino eran perros salvajes que buscaban destruir y atacaban a la gente, animales. Dice, desesperados por conseguir satisfacer sus propios intereses, de aquellos que solo ponen en práctica la maldad de sus corazones, y tengan cuidado de aquellos que continúan sometidos a la ley como la base y el sustento de su salvación. En el 3 dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. La circuncisión se cumple en nosotros, dice que aquellos que hemos recibido el Espíritu de la promesa y por medio del cual adoramos y rendimos culto a Dios en nuestras vidas. Nuestro orgullo y confianza provienen de la unidad que tenemos en Cristo, pues hemos aprendido a dejar de confiar en nosotros mismos para vivir por fe y en obediencia. 4. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Pablo. Dice que Pablo enuncia los motivos por los cuales él también pudiera poner su confianza en el cumplimiento de la ley. Fíjate, te voy a interrumpir aquí. Habla también, estábamos hablando de justicia y estábamos hablando de que se establece la ley, ¿sí? Se establece la ley. Entonces son los mandamientos.
¿sí? Se establece. Luego yo los observo y luego los ejecuto. Y eso es lo que hacía Pablo. Y ese es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos nuestros mandatos, tenemos nuestros 10 mandamientos. Yo los leo y yo los conozco, ¿sí? Y yo sé lo que proviene de Dios, porque son mi parámetro para la justicia, ¿sí? No lo que yo pienso. Entonces, yo los veo, yo los conozco, los escudriño, y entonces tengo que llevar a cabo eso, tengo que ejecutarlo. Es mi manera mecánica, y son los 3 poderes que tú dices, ¿sí? En lo legal también. Dice el 5. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. En el 6 dice, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos. Uh-huh. Dice en el 9, y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Y aquí Pablo dice que ponía sus esperanzas en metas no definidas por el tiempo, ni en los resultados que esperaba obtener mediante su obra y servicio, sino que estaban puestas en las promesas de Dios en la vida que le esperaba. ¿Cuántas metas nos ponemos nosotros, no? Un carro, una casa. No sé. En el 12 continuamos, dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy segura de que Dios se lo hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces, y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propósito. Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Y aquí viene algo muy impactante, esa promesa que dice que Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Y creo que es bastante claro. La palabra es clara cuando te llega. Entonces muchas veces, ¿qué pasa? Que lo que te comentaba ayer, no solamente la cuestión de los judíos, ¿no? sino que en estos tiempos hay muchas denominaciones que ya se agarran de algo, llámense pentecosteses, llámense testigos de Jehová, llámense
y pierden la verdadera esencia de lo que es la fe, de que debemos de buscar en Cristo todos los días, sino que ya ahorita te señalan, ¿sí?, en su juicio o en su justicia, ya en vez de actuar conforme a como Cristo nos ordena que seamos justos, sino que ya toman esa justicia terrenal de definir, ¿no? Lo que tú estás pecando, pues vas a recibir tu pago, ¿no? Y te quedas con esa. ¿Sí? Entonces, yo creo que este es un llamado a todas las personas para que nos sometamos a Dios en obediencia y sobre todo cediendo nuestra voluntad, que es la única manera en la que nosotros vamos a ser considerados justos como Abraham por su fe. Entonces, si como nosotros José. como José, nosotros no estamos conforme a la palabra de Dios, ni lo buscamos todos los días, cómo nosotros nos vamos a considerar o cómo nosotros vamos a avanzar. A entrar en ese estado de justicia. En ese estado de justicia. No lo vamos a poder hacer. Entonces es un llamado todos los días. Como decía Pablo, no lo he logrado. Y yo creo que no lo vamos a lograr hasta que nuestro cuerpo débil y terrenal llegue a su fin. Me llamó la atención de lo que estás citando en Pablo, que habla de lo contrario a no ser justos. Y ahí tú estás citando algo que es después de Cristo, o ahí en Pablo, pero antes de Cristo, ya en el Salmo 50, David nos estaba diciendo lo mismo. Es muy interesante porque yo me quedé pensando en cuál es lo opuesto a justo, pues injusto, pero saqué una serie de sinónimos y antónimos, y entonces fíjense, justo, injusto, bueno, inicuo, bondadoso, perverso, digno, ignomioso, honrado, infame, bondadoso, malvado, leal, pérfido, decente, vil, justicia, iniquidad, honesto, deshonesto. Fíjense cómo el Salmo 50 nos habla de que Yahweh es el juez del justo y del inicuo. Entonces voy a parafrasear porque es largo, pero léanlo por favor en casa, es muy profundo. Y entonces empieza a exaltar a nuestro Dios, el único Dios de dioses. Pero ya en el Salmo 55 dice, reúnanse ante él sus elegidos, quienes han hecho su pacto con sacrificio. Los cielos publicarán su justicia, porque Dios es el juez. Y sabemos que Dios, nuestro Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Presta atención, pueblo mío, y te hablaré. Israel, yo testificaré. Yo soy Dios, tu Dios. Esto me llamó mucho la atención. Yo testificaré. ¿Cómo va a testificar el de nosotros? Y después, del 8 al 13, dice varias cosas, pero dice, a ver, ¿cómo voy yo a tener un cabrito, voy a tener un toro tuyo, si de todas maneras todo eso es mío? Las aves del cielo son mías. Todo lo que hay ahí, como si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Todo está en mi poder. Pero dice, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus promesas al Altísimo. ¿Cuáles son nuestras promesas? Las que nosotros hacemos al Señor. Sí. Guardar el mandamiento, el principal mandamiento, y cumplirlo, o hacer nuestro mayor esfuerzo, porque sabemos que en esta carne tenemos ciertas limitaciones. Sí. Pero lo que me llama la atención después de esto, dice, le habla a los inicuos. Entonces aquí está hablando a los justos. Y ahora para los inicuos dice, bueno, antes de eso dice que Él nos va a fortalecer en las aflicciones y nos va a disciplinar con la palabra. Pero entonces luego habla a los inicuos y dice, si veías a un ladrón, corrías juntamente con él y con el adúltero formabas parte. Tu boca ha proferido maldades y la lengua ha hablado engaño. Te sentabas y maquinabas contra tu hermano y escarnecías al hijo de tu propia madre. Te has hecho, todas estas cosas has hecho, y yo he callado delante de ti. Y lo que me llamó la atención sobremanera fue esto. Dice,
¿esperabas que yo fuera inicuo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Salmo 50. Y en el Salmo 50, 22 nos dice, comprendan esto los que se olvidan de Dios, no sea que sean quebrantados y no haya quien libre. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me glorificará, ahí les mostraré el camino de la salvación de nuestro Dios. Si no somos justos, somos inicuos. Y recuerden que el que no viste en justicia no podrá llegar a ver al Señor. Entonces aquí ya les abrimos un parámetro de lo que realmente es la justicia del Señor y cómo debemos de actuar. Muchísimas gracias, Lili. Gracias a Dios. Muchísimas gracias, Yamir. Y que Dios los bendiga y hagan su tarea, por favor, de la semana. Dios los bendiga.